Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Voy a compartir la pantalla un ratito, por favor. Disculpen la demora. Es en proyectar para... No, no. A ver, el delegado, por favor. ¿En dónde comparto? Buenos días, doctora. Al lado de donde es el micrófono dice comparte, ahí puede compartir su pantalla. Al lado del micrófono. Configuración. No. Oh. Español tampoco. ¿Uso compartido en proximidad o accesibilidad? O la Ahí flechita, doctora, que está ya está para... compartiendo. A ver, No, doctora. no estoy compartiendo porque ya le puse la flechita. ¿No le sale nada? No, doctora. No, doctora. Al lado del micrófono, dices. Sí, ¿En, doctora. en Dice proyectar, comparte. en accesibilidad o en cuál es? Zona cubierta, pero no, no es. Accesibilidad o proyectar. Y Manol. Disponible. Quiero compartir. Doctora, creo que es en la flechita, pero usted tiene que seleccionar qué ventana quiere proyectar. A ver, dice uso compartido en proximidad. He apretado, se marca. Editar configuración, ir a configuración, no, no dice. Ahí no le sale nada todavía. Me avisan cuando No, salga ya. Lorena, mírame si ya llegó el Manol. A ver, esperemos un ratito, por favor. Lorena, ¿has visto? Y Manol, ven rápido, ayúdame a compartir la pantalla, ven. Ahorita, súbeme rápido, estoy con mis alumnos, ven rápido. Y Manol, ven, ahora, ven.
cómo compartir pantalla? Sí. Ya, a ver, ayúdame. Estoy con mis alumnos. Compárteme la pantalla. Quiero compartir. ¿Cómo acá? Compartir pantalla, ajá. Ah, ahí es. Ahí adentro. Yo estaba afuera. Compartir. A ver, voy a bloquear acá, compartir. Ya. Comparte pantalla. Toda la pantalla. Ajá. ¿Estás compartiendo? Sí. Ahora, mira. Doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Ya, perfecto. Ayer ganó Perú 2-1 con Haití. Ya, están mirando, ¿no? Sí, doctora. Ya voy a comenzar. Cualquier cosa, si es que no se mira o no me escuchan, me avisan. Y la delegada, por favor, saque foto a las asistencias. Una fotito a toda la asistencia y me la manda. ¿Ya? Hay 3 grupos. Los 3 grupos saquen a su grupo una foto o en general, por favor. Son 3 delegados. ¿Están presentes? Está presente el delegado de la clase de ABC. Son 3 grupos. ABC. ¿Están presentes los delegados? Para comenzar la clase necesito saber si están presentes. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Buenos días. Sí, doctora. Ya. Sí, ¿Tú eres doctora. delegada de qué grupo? Ya, necesito que los delegados me digan si están presentes o no, y si no están, cualquiera del grupo A o B o C, que me digan cuántos hay y me saquen una foto, me manden su nombre. Si no está el delegado, me manda el nombre del grupo. Un representante del grupo A, del B y del C. Doctora, buenos días. Yo soy el delegado de la sección C. Perfecto. Me sacas foto para ver la asistencia de tu grupo, ¿ya? Ok, doctora. Grupo B. Si no está el delegado, por lo menos uno del grupo B. No hay nadie del grupo B. Ya, entonces solo está el grupo C. ¿El grupo A hay alguien? ¿Del grupo A Sí, hay doctora. alguien? Ya, ¿tú eres la delegada o eres del grupo, conformante del grupo? Del grupo, doctora. Ya, ¿qué nombre tienes? Alejandra. Ya, Alejandra. Entonces sácame foto y me mandas con tu nombre. Te voy a dar mi número para que me lo mandes a mi WhatsApp, ¿ya? Ya, doctora. Ya. 96-900-9000. ¿Y del grupo B no hay nadie, ni integrantes, ni delegados? Me dijeron los del grupo A y del B, me escribieron un delegado y me dijo que iba a avisar a los 3 grupos. De repente no le avisó al grupo B. Solo me han escrito 2 delegados. Parece raro que no haya nadie de integrante del grupo B. Doctora, sí hay integrantes del grupo B. Ah, ya, perfecto. Tú eres integrante del grupo B. Ya, genial. ¿Qué te llamas? Fabián Wang. Ya. Mándame un mensajito y también los integrantes que mires que son de tu grupo, como la asistencia, por favor. ¿Ya? Ya. Ok, entonces ya estamos los 3 grupos. Vamos a comenzar con la exposición.
Esta semana nos tocó la semiología del todo el aparato osteomuscular. Soy la doctora Escobedo, muchos de ustedes también ya han votado conmigo de repente en práctica. Y como les mencioné, esta semiología osteomuscular no necesariamente es que la hagamos cotidianamente y profundamente, solo es dirigida si es que ya tiene patología o no osteomuscular. A más que fuera hospitalización de traumatología o consultorio de traumatología, donde sí nos vamos a explayar en todas las maniobras, porque van a ir pacientes dirigidos a que le duele el hombro o ya con una patología dicha, ¿no? En cambio, en hospitalización de medicina interna, generalmente van a ir por otras causas y se pueden encontrar esporádicamente estas causas osteomusculares como principales, ¿ya? Entonces, vemos que necesitamos igual una anamnesis para realizar osteomuscular adecuada, estructurada, dirigida, como les digo siempre, cuando ustedes hagan una historia clínica, una afiliación, una anamnesis, tiene que ser dirigida a la patología que están tratando, ¿no? Ya en su cabecita tiene que estar la patología y saber qué preguntar y qué no preguntar. Luego vemos identificar o reconocer los signos y síntomas relevantes de este sistema osteomuscular. Realizar las maniobras que vamos a ir viendo. Cada articulación tiene diferentes tipos de maniobras y especiales para identificar. Y también tratarlas de interpretar para llegar a los posibles diagnósticos. Y finalmente aplicar el tratamiento que puede ser hasta quirúrgico. En el sistema osteomuscular vamos a ver que tenemos dos huesos conformados, articulaciones, todos los daños musculares, tendones, ligamentos o bursos, ¿no? El objetivo de esta semiología es permitir determinar las alteraciones tanto funcionales como estructurales mediante el interrogatorio dirigido y el examen físico sistemático. Entonces, ¿qué va a integrar esto? Va a integrar si es que hay un dolor o limitación funcional. Eso es lo que tenemos que siempre preguntar, o que va a venir el paciente diciéndonos que está con dolor y limitación funcional, o sea que no lo deja utilizar esta articulación como debería. Inflamación articular o periarticular, con los signos inflamatorios que conocemos, ¿no? Que es eritema, dolor, inflamación, rubor, calor. Deformidades o alteraciones de la marcha, que también pueden ocasionar problemas de la columna, alteraciones de la marcha o de la cadera, ¿no? Fuerza muscular, que también vamos a presentar qué escala vamos a utilizarla, y reflejos osteotendinosos. Los reflejos osteotendinosos, fuerza, sensibilidad, también se evalúan en lo neurológico, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando solo de osteomuscular. Entonces, en esta anamnesis tenemos la mnemotecnia como en el del dolor. Todos sabemos que el dolor, cualquier tipo de dolor, aplicamos el Alicia. En osteomuscular vamos a variar un poco. Por ejemplo, la A va a ser del área, la localización. ¿Dónde exactamente le duele? En la articulación, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Difuso, si es en todo o es localizado. Tú tocas, mayormente estos osteomusculares, donde tú tocas, ahí está el dolor y es muy objetivo, ¿no? Y ahí está el daño. La L del lapso, inicio o evolución, cuando comienza, si es súbito, si es gradual, si es continuo o es episódico, o después de un ejercicio, ¿no? La intensidad, que es la escala visual análoga, que eso siempre vamos a preguntar en cuanto a todo dolor, es desde el 0 hasta el 10. Y esto se pregunta, ¿no? 0 es nada de dolor, 10 es el peor dolor de tu vida, ¿no? Él tiene que decirnos un número. 0, nada de dolor, y 10, si, qué tanto se acerca o es el peor dolor de su vida del paciente. La C de características, como es el dolor, si se irradia o a qué zona. La I de influencias, como agravantes, movimiento, reposo, frío, calor o atenuantes. A de afectación funcional, la limitación de actividades o traumatismos previos o traumatismo que ya lo esté incapacitado. Entonces ahí también tenemos el Alicia para ver cómo hacemos la anamnesis del sistema osteomuscular. Al examen físico, lo primero que vamos a hacer es la inspección.
Siempre se ve la simetría en el cuerpo del paciente, ¿no? Si es que un lado mueve igual que el otro, si uno se siente igual que el otro. Entonces, simetría de derecho e izquierdo. Si hay edema, si hay eritema, si hay atrofia, si hay deformaciones en la mano, deformaciones en las articulaciones o también alteraciones en la marcha. Esto vamos a hacer en la inspección. En la palpación vamos a poner nuestra mano y vamos a ver la temperatura, si hay dolor al tocar, si hay crepitación. Esto en las articulaciones son como crujidos muy suaves, ¿no? Que indican inflamación, derrame o contractura. Eso también se va a palpar. El derrame líquido, sea o sangre o pus, vamos a palparlo como un colchoncito, como algo blando, ¿ya? Entonces, eso es la palpación. Y las contracturas, pues obviamente algo más duro, sobre todo se ve en los músculos paravertebrales, por ejemplo, cuando lo examinamos, o en las zonas del cuello. La movilidad, que es otro de los parámetros importantes al examen físico, vemos la actividad, la movilidad activa, que es la que nosotros decimos al paciente que mueva, ¿no? La articulación, abducción, aducción, flexión, extensión, sin nuestra ayuda. Pasiva es que nosotros hacemos el movimiento con el paciente. Y ahí vemos también los arcos de movimiento, sobre todo en el hombro, el dolor y la limitación. Y a veces el dolor limita, no necesariamente que no lo pueda mover como un hombro congelado, sino es el dolor que lo limita, ¿no? 4, vemos la fuerza con la escala del 0 al 5, comparando bilateralmente siempre, ¿ya? Entonces tenemos una escala 0 al 5, haciendo una contrafuerza para saber la fuerza que el paciente nos muestra. Y 5, las maniobras especiales para cada articulación, ¿no? Pruebas específicas según la región y la sospecha diagnóstica que tenga. Entonces, la evaluación siempre tiene que ser bilateral y comparativa en todas las regiones, y esta es la manera de hacer el examen físico, ¿sí? Luego, en la inspección, como hemos visto, simetría corporal, edema, tumefacción, eritema, cambios de la piel, atrofia muscular, muchas veces se puede ver como, si comparas con la otra mano, cómo se ve la atrofia muscular, pues disminuida esta masa muscular, ¿no? Deformidades articulares, posturas o alineación, marcha y apoyo. Ejemplos clínicos sobre esto tenemos el genovalgo, que lo vamos a ver ahorita en imágenes, ángulo tibio femoral lateral, que son como en X, el genovaro, como en paréntesis, la escoliosis, que son curvaturas laterales de la columna vertebral, el pie plano, la cifosis, hipercifosis o hiperlordosis. Esto se va a ver en la inspección. Entonces acá vemos el pie plano, también tenemos el pie sambo en la D, en la B tenemos el pie valgo, que es una inclinación cubital, el pie equino, el pie cabo y el pie talo, ¿no? Lo que más frecuente vamos a ver es el pie plano, que es la pérdida de la curvatura, ¿no? del pie. Y también vemos el genovalgo, que era el como X, el normal, y el genovaro, que es como en paréntesis, como lo están viendo en la imagen. Eso es en la inspección. También vemos en la inspección la escoliosis, ¿no? La desviación de la columna, que claramente en la imagen de aquí vemos cómo es que se ve la desviación de la columna, o en la frontalmente o lateralmente, ¿no? La hiperlordosis o la hipercifosis. Nosotros tenemos siempre estas curvaturas, y por eso decimos hiperlordosis o hipercifosis en cuestión a patología. En tanto a la palpación, hay que evaluar la temperatura, la sensibilidad, la crepitación, el derrame y las contracturas. Quisiera que todos en este momento, bueno, si pudieran, se agarren su rodilla, estiren y doblen, estiren y doblen. Muchos van a tener crujido, porque es como no sé, los famosos conejos son gruesos, ¿no? Crujidos por alguna caída, por algún deporte, son deportistas. Entonces siempre, pongan su mano completa en su rodilla, estiren y doblen y van a sentir un tipo de crujido. La crepitación es un sonido más suave, es como estos sonidos, pero más pequeños, más suaves,
que eso ya nos indica inflamación de la articulación. ¿Ya? Entonces, en la temperatura vemos el calor local, sugiere inflamación activa, tanto de artritis o bursitis, y hay que comparar siempre. En el dolor a la palpación hay que localizar el punto máximo de dolor a la articulación. Puede ser al movimiento activo, al movimiento pasivo o simplemente tocando en todas las zonas de la articulación. La crepitación, como les dije, es una sensación de roce articular fina, ya que nos va a involucrar inflamación o gruesa, que es degenerativa en caso de la artrosis. El derrame articular es con fluctuación, signo de la tecla, en el signo del témpano en la rodilla, porque tú aprietas con las dos manos y la presionas hacia abajo la rótula y solita va a subir. Y entonces es el signo del témpano. O si no, ver la sinovitis, ¿no? Las contracturas, que son un aumento voluntario del tono muscular y generalmente es protector al dolor. Sinovitis, engrosamiento sinovial, palpable, blanda y sensible. La bursitis, una bolsa fluctuante. Las bursitis son más grandes, hay una deformidad blanda. En cambio, en la sinovitis simplemente es un engrosamiento. Sienten claramente que en la articulación hay como un edema pequeño, ¿no? Se siente como gelatina. La bursitis, la sinovitis. Luego, acá no va a salir el signo de la tecla, pero en la movilidad articular que hemos visto hay movilidad activa y hay movilidad pasiva. En la movilidad activa, que les dije, se realiza por el propio paciente, evaluación de la función muscular activa, su fuerza, su integridad articular. El inicio del dolor, la limitación, si es al inicio del dolor o al final, y registrar su amplitud en grados, ¿no? Y la movilidad pasiva más bien la realiza el doctor, evalúa la integridad de la articulación, porque ahí sí tú vas a generar todos los rangos de movimiento. El paciente está relajado completamente, hay que compararlo siempre con el contralateral y detectar una limitación estructural. Escala de la fuerza del dolor, como les mencioné, tenemos la American Rage Council, que es 0 sin contractura muscular visible, 1 con contractura visible sin movimiento, movimiento con gravedad eliminada, movimiento contra la gravedad y movimiento contra el sistema parcial y fuerza normal completa. ¿Ya? Entonces de esa manera se evalúa el dolor. Por ejemplo, tenemos parálisis completa o espasmos muscular mínimo, o mover la extremidad en plano horizontal, elevar una extremidad sin resistencia adicional, vencer la resistencia moderada al examinador o una resistencia total total equivalente a la dosa. ¿Ya? Entonces, del 0 al 5 evaluamos la fuerza muscular. En la exploración de hombro, es una de las patologías, digamos, más frecuentes. Tenemos el síndrome de pinzamiento subacromial, que es muy frecuente, la tendinitis del manguito rotador, la tendinitis bicipital, luxación glenohumeral, y que es una urgencia, es muy frecuente el primero, y hombro congelado, capsulitis adhesiva, que es el Crohn. Acá tenemos los arcos en flexión de 0 a 180 grados, en extensión de 0 a 60, en abducción de 0 a 180, en aducción de 0 a 30, rotación interna 0 a 90 y rotación externa 0 a 90. Entonces vemos la flexión y los grados que vamos a examinar, la extensión, la deducción, que está ahí con su nombre, la aducción horizontal y la rotación externa. Muy bien. También acá en movimiento pasivo. Movimiento activo, movimiento pasivo son las diferentes maniobras que vamos a ver en el hombro. Y esos son los grados que vamos a medir. Tenemos la maniobra de Mir, que es el síndrome de pinzamiento subacromial. La posición, el paciente está sentado, relajado, a estabilizar la escápula con una mano, agarras la escápula, elevar pasivamente el brazo en flexión anterior con el codo extendido, y acá en todas las maniobras vamos a buscar a este movimiento si hay dolor, ¿no? Para ver si es que hay un pinzamiento en el subacromial.
Entonces, si hay dolor en la región anterolateral del hombro entre 70 y 120 grados de flexión, es positivo. Datos de epidural, sensibilidad 79%, especificidad 66%. Esto no nos va a decir al 100%, como ven, si es que es el subacromial, pero sí hasta un 50 o 60%, y es muy útil en la evaluación inicial. Posteriormente nosotros podemos buscar exámenes auxiliares como ecografía o resonancia magnética, ¿no? Para corroborar el daño a qué estructura. Y el mecanismo, bueno, fisiopatológico, que es la compresión del tendón supraespinoso y la bursa subacromial entre la cabeza humeral y el arco coracoacromial durante la elevación del brazo. Entonces acá vemos que esta es la maniobra en NIR. Estiramos el brazo a 90 grados, lo rotamos y lo levantamos, ¿no? Y si hay ese dolor, pues es positivo para el pinzamiento subacromial. Luego tenemos la maniobra de Hutchins-Kennedy, que es el pinzamiento también subacromial. El objetivo es evaluar la comprensión del supraespinoso y la bursa subacromial por rotación interna forzada. Entonces, la técnica es que el hombro a 90 grados de flexión anterior, codo 90 grados de flexión, examinar a 90 grados el hombro, a 90 grados el codo y examinar la aplicación de rotación interna. O sea, no esté estirado como en el anterior, sino lo flexionamos ambos y hacemos una rotación interna rápida, forzada, y puede realizarse con el codo extendido o variante simplemente con el codo en flexión de 90. Si es positivo, el dolor en la región anterolateral del hombro puede irradiarse al tercio superior del brazo. Hay reproducción del dolor habitual del paciente. Puede ser positivo también si el dolor está entre 60 y los 120 grados de rotación. Entonces, el NIRL es la flexión pasiva del arco anterior. Esta maniobra de Hutchins es rotación interna 90 grados. Y combinados, mayor sensibilidad diagnóstica. Podemos llegar a un 79% de sensibilidad y 59% de especificidad. Y acá vemos cómo es, ¿no? Si ven 90 grados hombro, 90 grados codo y hacemos una rotación interna brusca. Y si hay el dolor en la zona anterior donde están las rayitas rojas, pues este es positivo para el pinzamiento subacromial. Luego vemos el test de para el músculo supraespinoso. Entonces, paciente de pie o sentado, elevar los brazos 90 grados en el plano de la escápula, inclinar 30 grados hacia el anterior o plano escapular, los pulgares apuntando hacia el suelo, y el examinador va a empujar hacia abajo bilateralmente. Entonces, el resultado es positivo si es que hay dolor o debilidad con la resistencia y sugiere lesión en el supraespinoso. Sensibilidad, ven que no pasa, o esto es un poquito más sensible, pero de especificidad hasta el 60%, igual que el anterior. Entonces, aquí vemos, esta es la maniobra de Hope, ¿no? Tienen que estirar el brazo y en eso lo rotan internamente a los 60 grados. Y si hay dolor en esta zona, pues es positivo. Esa es la maniobra de Hope, para ver la afectación del músculo supraespinoso. La exploración del codo. La exploración del codo, vamos a ver que es la epicondilitis y la bursitis holocraniana, ¿no? El codo del tenista, el codo del golfista o la bursitis traumática. La epicondilitis lateral es el dolor en epicóndilo lateral. Es directo el dolor. Donde tocas, hay dolor. Hay exacerbación con extensión de la muñeca. El test de resistencia a la extensión, ojo, es positivo, y tenemos la maniobra de Corsi. En la epicondilitis medial, que es el codo del golfista, tenemos el dolor en epicóndilo medial o interno, que se exacerba con la flexión de la muñeca, no con la extensión, y tenemos el test de la resistencia a la flexión. O sea, ustedes hacen una resistencia a la flexión del paciente. Dicen que flexiona la muñeca y eso es una contrafuerza. Y si esto sale positivo, pues es el dolor. Palpación en el epicóndilo medial directa, es objetivo el dolor.
Y en la bursitis olecraniana tenemos una tumefacción posterior. Ahí sí se mira una deformación, aumento de volumen en la tumefacción posterior del codo, fluctuación a la palpación, o sea, sienten que está caliente, sienten que hay inflamación, hay dolor y hay eritema, todos los signos de una inflamación. Entonces acá vemos otras pruebas también de Mill, la de Cousin, que les mencioné, una resistencia a la extensión, la prueba de la silla, que también nos ayuda a ver lo del codo, que es como menciona en la figura, agarrar la silla y retrocederla. Si es que hay dolor, también nos menciona que hay un problema en el codo, maniobra específica del codo del golfista, me están viendo acá también. Pero más que todo es el dolor objetivo en el lado interno o en el lado externo. La exploración de la muñeca y la mano. Vemos que vamos a evaluar tanto la movilidad activa y pasiva, la fuerza de puño o de pinza, la sensibilidad tanto de los nervios cubital, medio y radial, deformidades articulares, que siempre vamos a ver en adultos mayores, en hospitalización siempre vamos a ver deformidades articulares, edema y tumefacción o los nódulos de Heberlein y de Bauch. Las patologías más frecuentes pues son el síndrome de túnel carpiano como compresión del nervio mediano, la artritis reumatoidea, la artritis bilateral simétrica, la artrosis interfalángica, que están los nódulos de Heberlein y Bauch, tenosinovitis de Kervin, tendones, el aductor largo y el extensor corto del pulgar, y el dedo en gatillo, que es la estenosis de la vaina tendinosa. Son los más comunes en la exploración de la muñeca. Entonces acá vemos las diferentes, en la inspección, las diferentes patologías que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Dupuytren, la artritis reumatoide con famosa deformidad o desviación cubital como en cuello de cisne, la contractura isquémica de Volkmann, también tenemos la síndrome de Raynaud o isquemia en los dedos en salchicha, que también se ven aquí en la esclerodermia, la forma de las uñas, que también se ve en vidrio de reloj, en insuficiencia respiratoria crónica. Y en general, ya bueno, otras patologías propias de la uña, ¿no? Acá también tenemos los nódulos de Heberlein y de Bouchard. Esto es para ver el síndrome del túnel carpiano o las maniobras. Y este es el del puño y el de la pinza, ¿no? Cómo es que tienen que evaluar la fuerza de puño y la fuerza de pinza. Entonces, como mencionamos, una de las patologías más comunes es el síndrome de túnel carpiano, y el túnel carpiano se va a evaluar con dos maniobras. La maniobra de Fallen, que el objetivo es provocar parestesias en el territorio del nervio mediano, la comprensión del canal carpiano con flexión mantenida. Y la técnica es que el paciente flexiona ambas muñecas, ¿no? Lo vamos a ver en una imagen, al máximo, apoyando el dorso de las manos una con otra. Y vamos a mantenerlo durante 60 segundos. Lo pueden hacer todos ahorita, ustedes también. Ponen la mano flexionada una con otra, el dorso, y vamos a contar 60 segundos. Y si aparecen parestesias, hormigueos o adormecimientos en el territorio del primero, segundo o tercer dedo, en la cara radial del cuarto dedo, entonces esto sería positivo. Y tiene una sensibilidad hasta el 75 y una especificidad hasta el 73, más útil en combinaciones con la otra maniobra, nos va a dar más determinación, que es el signo del Tinel, que es la comprensión del nervio mediano. ¿Y cómo hacemos? Percutimos ligeramente con el dedo índice o con un martillo de reflejo sobre el túnel carpiano. Damos pequeños golpes, ¿no? Cara palmar de la muñeca. La percusión se aplica en dirección longitudinal al nervio medial y va a aumentar progresivamente la intensidad a la percusión. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando la sensación eléctrica o la parestesia distal es al punto de percusión, es el signo de Tinel propiamente dicho.
El territorio afecta el primero, segundo y tercer dedo y la cara radial del cuarto. Su especificidad aumenta combinado con el falén. Entonces, el diagnóstico diferencial del túnel carpiano es el síndrome del pronador redondo o radiculopatía 6-7 o neuropatía diabética periférica, que podría ser que tengan estos dos positivos y no ser un síndrome de túnel carpiano. Tenemos que también pensar en los diferenciales y pueden ser estos. Tenemos el signo del Tinel, como les mencioné, aquí en la imagen, y el test de Fallen, ¿no? Que es el de signos de Tinel, que son golpes con percusiones con tu propio dedo o puede ser con el martillo. Y también la posición de las manos, 60 segundos para ver si aparece el adormecimiento en el primero, segundo, tercer dedo. ¿Sí? Luego vamos a ver la exploración de la columna vertebral. En la exploración de la columna vertebral, pues vemos que vamos a ver la inspección de la postura, las curvaturas como vimos, la escoliosis, lordosis, sifosis o escoliosis, la palpación de las apófisis espinosas y paravertebrales, la movilidad, tanto flexión, extensión, lateroflexión o rotación, reflejos osteotendinosos y examen neurológico de las extremidades, que también va a verse afectado por la columna, no necesariamente del sistema nervioso central, sino los dermatomas que están implicados por las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral, tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores. Como en el caso del nervio mediano, que esa afectación también podría ser radicular del C6, C7 que vimos, ¿verdad? Entonces, las patologías más frecuentes son las escoliosis, que vemos la desviación lateral de la columna más de 10 grados, la hernia discal lumbar, que eso es muy común en la emergencia que vemos, compresión radicular L4, L5 o S1, la espondiloartrosis, degeneración de las facetas articulares, la espondilitis o listesis, que es defecto en el istmo vertebral, y la estenosis del canal, que es claudicación neurógena intermitente, la estenosis del canal. Entonces, estas son las patologías frecuentes que vemos. Y ahora vamos a ver un video cómo se evalúa tanto la columna cervical como la columna lumbar. ¿Ya? Me avisan si es que se ve, por favor. ¿Sí? ¿Lo ven? A nivel cervical Sí, debe doctor. notar cualquier trastorno de la alineación o prominencia anormal. Ujú. Hay que palpar las masas musculares buscando contracturas y palpar las apófisis espinosas buscando puntos dolorosos. Como lugar de referencia, el nivel superior de la laringe identifica la vértebra C4 o C5. La inspección de la columna cervical comienza con el estudio de los movimientos, prestando especial atención a limitaciones en el mismo o la provocación del dolor. Iniciamos con una flexión, diciendo al paciente que toque con el mentón el pecho. Estudiamos la extensión, indicándole que mire hacia arriba todo lo que pueda. Posteriormente, movimiento de rotación, indicándole que con el mentón intente tocar cada hombro alternativamente. Y finalmente, inclinando el cuello lateralmente con la oreja hacia cada hombro. Ok. Esto es para ver la evaluación simplemente de la columna cervical. Es una evaluación indirecta que solo vamos a ver movimientos activos, ¿no? Dirigidos por el examinador. Y aquí tenemos de la columna lumbar. Para valorar la columna lumbar, buscamos nuevamente la existencia de limitación en los movimientos o la existencia de dolor con los mismos. Primeramente valoramos la flexión y en este momento indicamos al paciente que se doble hacia adelante sin doblar las rodillas. Este movimiento no solamente participa la columna lumbar, sino que también participa la cadera, de tal manera que lo más importante es observar cómo se va modificando la columna lumbar. Hacia arriba. Primeramente observamos que la columna es cóncava
A medida que se va flexionando, se rectifica y finalmente observamos cómo se vuelve convexa. Esto ocurre en individuos normales. Si queremos determinar exactamente la movilidad del segmento lumbar, podemos realizar la prueba de Schober. La prueba de Schober consiste en marcar dos puntos de referencia, el primero de ellos a nivel de L5. Para ello tomamos como punto de referencia L4, en la unión de las crestas ilíacas, más o menos un través de dedo 1 centímetro hacia abajo, y otro punto de referencia que se encuentra situado 10 centímetros por encima. E indicamos al paciente que realice la flexión. En un individuo normal, la distancia, una vez flexionado, tiene que ser superior a los 4 centímetros. Si hay una distancia inferior a 2,5 centímetros, casi podemos asegurar que hay una limitación de este segmento e indicar una posible espondiloartropatía. Los siguientes movimientos a explorar son movimientos de inclinación y para ello le indicamos al paciente que con la mano pegada al muslo se deslice inicialmente hacia un lado, observando la movilidad armónica de la columna, habitualmente 30 a 40 grados, y hacia el otro lado. Hay que señalar que este movimiento de inclinación lateral es el que inicialmente se puede limitar más precozmente en los pacientes que presentan espondiloartropatías. Finalizaremos la exploración de la columna lumbar indicando al paciente un movimiento de extensión. Esto se realiza, sujetamos inicialmente la pelvis con las manos y le indicamos que se extienda hacia atrás. Es un movimiento difícil de valorar porque no hay rango de la normalidad y los pacientes que presentan síndrome facetario presentan dolor con este movimiento. Para explorar la rotación tóraco-lumbar, primeramente fijaremos la pelvis sentando al paciente. Posteriormente fijaremos la cintura escapulo-humeral indicando al paciente que cruce los brazos sobre el hombro. Y posteriormente le indicaremos que realice rotaciones alternativas hacia un lado y hacia el otro. Ya, como habrán visto, ahí está la evaluación tanto de la columna cervical como de la columna lumbar. Todos los movimientos, como les decía, son en consulta externa, con paciente lúcido, consciente, y que viene con este dolor lumbar o cervical y les hacemos estos movimientos activos, donde ellos van a ver los rangos, tanto en extensión o rotación interna o externa, ¿ya? Y buscando dolor, ¿no? Si en algún momento nos dice dolor, pues diríamos que está afectado y pasaríamos a hacer las maniobras más específicas. En el de la columna lumbar tenemos la maniobra de la 6, que es una irritación, nos va a dar la irritación radicular lumbar. Tenemos al paciente de decúbito supino completamente relajado y piernas extendidas. Elevar lentamente la pierna extendida tomando el talón sin flexionar la rodilla. Y el ángulo crítico, donde puede ser positivo y presente dolor, tiene que ser entre el 30 o 70 grados de elevación de la pierna. Entonces, si el dolor está entre 30 y 70 grados, es una hernia discal lumbar que irrita la raíz nerviosa L4, L5 o S1. El dolor debe irradiarse a la distribución del nervio ciático, a la cara posterior del muslo o pierna o pie. Entonces, las variantes, pues el segue modificado, que es el Brayat, dorsiflexión del pie, cuando tú empujas el pie hacia adelante, la punta del pie hacia adelante, y hace dolor también. O el dolor en más de 70 grados, que no es específico de hernia discal. Entre 30 y 70, sí. Más de 70 ya no es específico de hernia discal. El dolor solo en el muslo, porque a veces también haces esta maniobra y te mencionan que les duele el muslo o la parte posterior del muslo. Eso se considera coxoartrosis o contractura isquiotibial. Tiene una sensibilidad hasta el 95% y una especificidad del 52%. Entonces acá tenemos la maniobra de la serie, ¿no? También mencionamos en la evaluación de la escoliosis, que este es también cómo se ve, ¿no? Lo normal, y cuando la persona se va hacia adelante y se ve una simetría, ¿no? Esa es también una evaluación para ver la escoliosis.
También es el test de Adams para ver la escoliosis. Justamente van a ver la deformidad, la miden. Y comenzamos con lo que es la exploración de la cadera. Los arcos de movilidad, como van a ver ahí, es flexión entre 0 y 120, extensión entre 0,30, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. ¿Cuáles son las patologías más comunes que vamos a evaluar? Es la coxoartrosis, con la maniobra de Faber o de Fadil o de Thomas, bursitis trocantérica, con maniobra de palpación del trocánter mayor, que es directamente palpando el decúbito dorsal y palpas la cadera y el trocánter mayor, lo aprietas y hay dolor. Entonces es una bursitis trocantérica. La fractura de cadera, que con la maniobra es pregunta de rotación externa y acortamiento del miembro. Displasia de cadera, en la maniobra de Ortolani y Barrow, eso es en niños, ¿no? En pediatría y en lactantes, donde vamos a hacer la abducción completa, como un sapito, no sé si se acordarán, abren totalmente la cadera y suenan, ¿no? Como un conejito también. Y también la abducción y la aducción de la cadera. Eso es para ver la displasia de cadera. Y la necrosis avascular con la maniobra del dolor en reposo en la zona inguinal, ¿no? Hay un dolor en la zona inguinal, sordo, continuo, y eso nos ayuda a pensar, obviamente con los antecedentes y anamnesis, en una necrosis avascular. Tenemos aquí la maniobra de Faber, que les mencioné para la articulación sacroiliaca y la cadera. Es flexión, abducción y rotación externa. Son las abreviaturas, ¿no? Es flexión, abducción de AB y R de rotación externa. La técnica, el paciente en decúbito supino, colocar el tobillo sobre la rodilla contralateral, descender la rodilla flexionada hacia la camilla y estabilizar la cadera contralateral sosteniéndola. El resultado positivo va a ser con el dolor en la región inguinal de la patología de cadera, dolor sacroiliaco, sacroilitis o disfunción sacroiliaca y limitación en la abducción, rigidez articular de la cadera. Entonces, los diagnósticos diferenciales cuando tenemos esta maniobra positiva es coxoartrosis, espondilitis anquilosante, sacroilitis infecciosa o artritis psoriásica con afectación sacroiliaca, que afecta mucho en la artritis psoriásica, la sacroiliaca. Entonces, ahí vemos el test de Faber. Como mencionan, es una flexión de la rodilla sobre la otra rodilla el pie y haces una fuerza hacia abajo, como lo indica la flecha, y sostienes la cadera contralateral. Y vas a ver si es que presenta dolor o no. Es la evaluación de la cadera. Es más importante, ¿no? Y la otra es la exploración de la rodilla. Ahora, en la exploración de la rodilla hay que ver alineación, atrofia del cuádriceps, en la inspección, ver cómo está el músculo cuádriceps. También vemos derrames articulares, como el signo de la tecla o el témpano que les mencioné. Con los dos dedos pulgares presionan la rótula hacia el fondo, la sueltan bruscamente y sienten claramente que se eleva como un témpano. Esto es en el derrame articular. La movilidad activa o pasiva, en la estabilidad ligamentosa, colateral o cruzada, compartimientos medial y lateral, y las pruebas de los meniscos, que es McMurray y Apley. Entonces, las patologías más frecuentes tenemos desgarro meniscal, sobre todo en pacientes que juegan un deporte, sobre todo es el fútbol, ¿no? Que puede presentar en cualquier persona, pero más que todo se dan en estas personas que son deportistas. Rotura del ligamento con la de Lachman o cajón anterior, la rotura del ligamento también posterior con el cajón posterior, la artrosis de la rodilla con gonartrosis, deformidad en varo o en valgo más crepitación, o la bursitis prepatelar o infrapatelar con tumefacciones anteriores de la rodilla. Entonces acá tenemos las maniobras, tanto de Murray, de Lachman o de cajón anterior. El de Murray o lesión, que va a identificar la lesión meniscal. Y esto va a ser con el paciente en decúbito supino, flexión máxima de la rodilla, más de 90 grados, una rotación interna más extensión. Esto va a evaluar el menisco externo
y rotación externa más extensión, un menisco interno. Positivo con un clic o dolor en el espacio articular. Entonces, esta es la de Murray, que va a ser la lesión meniscal. La de Lashman o Lashman, ligamento cruzado anterior. La rodilla en flexión en 20 a 30 grados, fijar el fémur, lo agarran distalmente y desplazamos la tibia hacia la anterior con la otra. Es positivo con el desplazamiento anterior aumentado, especificidad hasta el 95 y sensibilidad 98 y especificidad 95%. Y la del cajón anterior es para el ligamento cruzado anterior. La rodilla flexionada al 90%, el paciente con el pie apoyado en la camilla, tracción anterior de la tibia y es positivo con un desplazamiento más de 6 milímetros y menor sensibilidad que es Lashman, ¿no? Simplemente es en cuanto a sensibilidad y especificidad. Entonces acá tenemos el Lashman, desde Lashman, que es lo que hemos estado viendo hacia adelante, jalarlo, el pivot, el de Murray, que es, si mira la flexión, sostienes la rodilla y haces una rotación externa o interna, ¿sí? Ya lo hemos visto acá especificado. Acá también tenemos cómo vamos a evaluar la rótula, lo que les estaba mencionando, la del témpano, o el calor, si hay rubor, si hay bursitis, y la evaluación de la rodilla. Esos son el quiste Baker, que también sí es común, que también se puede ver, es en la parte posterior de la rodilla, o también miren una tumefacción anterior, ¿no? Todo eso es en la inspección de la rodilla, antes de las manos. Entonces, tenemos acá 3 casos clínicos. Uno es varón de 55 años con dolor en hombro al elevar el brazo, de 4 meses de evolución. Normalmente estos pacientes van a venir con un tiempo de enfermedad prolongado, sin trauma previo. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué maniobras? La maniobra ENIR, que la hemos visto, la de Hutchins-Kennedy también la hemos visto, los dos nos salen positivos, y la de Hobby, que también lo hemos visto, nos sale dudoso. Entonces, nuestro diagnóstico va a ser un síndrome de pinzamiento subacromial. Otro caso, tenemos una mujer de 48 años que presenta hormigueo nocturno en mano derecha, tercer, cuarto dedo, despierta por el dolor sin causa aparente. Hacemos la maniobra de Fallen a los 30 segundos y el signo de Tinel y nos da positivo al síndrome de túnel. En tercer caso, vemos un varón de 35 años, dolor lumbar, irradiado por cara posterior de la pierna derecha hacia el pie. Inicio tras esfuerzo. Tras un esfuerzo, tras hacer algún esfuerzo importante. Entonces, ¿qué hacemos? La serie. La serie positivo a 45 grados. Acuérdense que solo es hasta 70, más de 70 ya no. Hipoestesia en el borde lateral del pie. Y reflejo osteotendinoso aquiliano está disminuido. Entonces, ¿en qué sospechamos? El diagnóstico de una hernia discal L5-S1 con radiculopatía S1. La patología de cadera, otro casito clínico de una mujer de 60 años, dolor de cadera lateral derecha al caminar y una rigidez matutina más de 30 minutos. Entonces, el dolor en región inguinal, trocantérica derecha, el inicio insidioso, empeora con la marcha y al subir las escaleras. Hay una rigidez matutina de 30 minutos, leve mejoría con el reposo y la marcha que es con claudicación, que quiere decir que cuando hay dolor para y se le calma, ¿no? Entonces, al hallazgo, al examen físico, hay una limitación en la abducción y rotación interna de la cadera. La maniobra de Faber, que lo hemos visto, sale positiva. Hay atrofia del glúteo medio. Vemos que hay una disminución de la masa del glúteo medio, disminución del espacio articular a la imagen, sin signos neurológicos. Eso hay que descartar que sean los signos neurológicos. Entonces, nuestro diagnóstico probable es una coxoartrosis o artrosis de cadera. ¿Qué vamos a pedir? Radiografía, para ver el pinzamiento articular o los osteofitos o la esclerosis subcondral. El manejo va a ser la fisioterapia, bueno, antiinflamatorios en general, a todo lo que es sistema muscular. Y si es que es este caso obesa, pues tiene que bajar de peso por la coxoartrosis. El tratamiento es quirúrgico según el grado y la limitación que produce en el paciente. Va a ponerle un reemplazo de cadera.
Luego tenemos un hombre de 28 años con dolor de rodilla al subir las escaleras, chasquidos y episodios de bloqueo articular. Entonces, presentación, vemos el inicio tras maniobra de giro con el pie fijo, dolor en espacio articular medial, chasquidos o reproducibles, bloqueo de rodilla esporádico y libre derrame articular. Leve derrame articular. Entonces, al examen físico vemos el Murray en rotación externa positivo, dolor a la palpación en la articulación medial, desde Apley compresión positiva, Lashman negativo, derrame articular, signo de la tecla positivo. Entonces, nuestro diagnóstico es un desgarro de menisco medial. El gol estándar, como les dije, el gol estándar va a ser la resonancia magnética, porque eso nos ayuda a ver todo lo que son ligamentos, meniscos o músculos en las diferentes articulaciones. El manejo va a ser AINES, fisioterapia, hasta a veces quirúrgico, con una artroscopía, ¿no? Y rehabilitación física. Entonces, las maniobras claves de semiología en osteomuscular, vamos a ver la maniobra en el hombro para ver el supraespinoso, el Hawkins-Kennedy en hombro para ver el supraespinoso también, el Jove para ver el supraespinoso, Fallen para muñeca con Tinel, la Segue en la columna lumbar, McMurray en rodilla para menisco, Lashman para rodilla en ligamento cruzado anterior y Faber Patrick en cadera o sacroiliaca en articulación. Ahora vamos a ver, ya para terminar y culminar la exposición, como habrán visto, hemos tratado de hablar de todas las articulaciones y es bastante. Pero vamos a ver y especificar lo que hemos especificado, ciertas maniobras de las patologías más comunes de los pacientes que vemos en la práctica médica. Siempre no se olviden de hacer una anamnesis dirigida, de una exploración general, como lo hemos visto en el sistema osteomuscular varía, pruebas focales como las maniobras ya específicas para cada articulación y según nuestra presunción diagnóstica, que ya vamos viendo con la anamnesis, la hipótesis diagnóstica, nuestras pruebas complementarias que hemos dicho radiografía, ecografía, resonancia, electromiografía, para descartar cualquier patología nerviosa y analíticas según la sospecha, ¿no? Diagnósticos diferenciales, siempre ya les he mencionado en algunas patologías, si es que salieran positivas, no solo como en el caso del túnel carpiano, puede ser solo túnel carpiano, sino también una radiculopatía u otras patologías. El plan de manejo siempre va a ser antiinflamatorios, terapia física y en algunos casos graves que ya imposibiliten la vida cotidiana del paciente, pues ya puede ser quirúrgico. Siempre también en estas patologías, como habrán visto en la anamnesis, no son tan agudas, siempre vienen con una cronicidad y siempre hay que reevaluarlos de 4 a 6 semanas y a ver si aparecen otros signos, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Es un tema amplio para la exposición que nos han dado de semiología de todo lo de que es el sistema osteomuscular. Chicos, ¿alguna duda? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. No hay ninguna duda. El examen siempre nos van a pedir siempre casos clínicos y creo que les he mencionado muchos casos clínicos. Cada maniobra es específica para una patología, tanto en rodilla como en menisco interno, externo, en hombro, en cadera, entonces son muy dirigidas, ¿no? Entonces, si mencionamos la maniobra, ya podemos ir deduciendo qué diagnóstico, ¿ok? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, damos como concluido. Me mandan por favor la foto de la asistencia y damos por concluida la sesión de hoy día. Doctora, una pregunta antes. ¿Podría descargar la asistencia y pasármela, por favor? La asistencia acá. Sí.
Es que no sé, no me sale todo. Como la de Starbucks acá. Antes de que se vaya, a ver. ¿Por acá? A ver, ¿estás mirando mi cursor? A ver en gente. Ahí está mejor, ¿no? ¿Cuántos están? Participantes. Somos 55, doctora. Ya, perfecto. Entonces ya han sacado fotos, ¿no? Si acaso. Yo también voy a hacer captura de pantalla para todos, para la asistencia de todos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Así Entonces, que se queden 2 minutos para sacarles captura a los de la sección B, por favor. ya, perfecto. Hasta luego, chicos. Yo me retiro. Hasta Saludos, luego. doctora. Ya, hasta luego. La otra.